Bueno, en otro vídeo anterior hemos visto cómo se calculaba en la nómina 9 el sueldo bruto o el total de vengado. Y habíamos explicado que el primer trabajo que teníamos que hacer era calcular las percepciones salariales y diferenciarlas de las no salariales, ¿vale? Y pues, una vez hecho eso, habíamos llegado a la conclusión de que el sueldo bruto era 1980. Bueno, en este vídeo os quiero explicar cómo vamos a calcular las bases de cotización de la Seguridad Social. Entonces, las bases de cotización de la Seguridad Social son importantes porque van a servir de referencia a la Seguridad Social para cobrar o calcular diferentes prestaciones. Entonces, el segundo punto que realizaremos es ese cálculo de las bases de la Seguridad Social. Incluso la cuarta, el cuarto punto sería también las retenciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Bueno, entonces, de las cuatro bases empezaré a explicar cuáles son las más fáciles de calcular. Entonces, la primera base es la de cotización de contingencias comunes, esta que veis aquí. Esa que veis aquí. Voy a ampliar un poco este espacio para que se vea claramente el recuadro de abajo. Entonces, la base de cotización por contingencias comunes es una base que la Seguridad Social tiene en cuenta para calcular ciertas prestaciones, como puede ser la de la de la jubilación, la que sirve para la maternidad, la prestación de paternidad. También tenemos para calcular las bajas de incapacidad temporal, pero bien sea por una enfermedad común o un accidente no laboral. Y entonces, para el cálculo, esta es para mí la base más difícil de calcular, en el sentido que tiene un doble cálculo, ¿no? Por una parte, hay que calcular la remuneración mensual, que es seguir una fórmula, ¿no? Un protocolo, por decirlo de alguna forma, y la otra parte que es la prorrata de pagas extraordinarias, que luego os comentaré en qué consiste. Y la suma de las dos darán un total de la base de cotización por contingencias comunes. Luego tenemos una segunda base, que es la base de cotización por contingencias profesionales. Y aquí pone AT y EP, ¿vale? Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿vale? Esta base se utiliza para calcular las prestaciones de desempleo y formación profesional, ¿vale? Y como veis, esta segunda base no se puede calcular sin tener calculada la primera. Por último, la tercera base es, por último, la seguridad social, lo que se refiere a la seguridad, la base de cotización por horas extras. Sin embargo, las horas extras, como vais a poder comprobar en vuestra vida laboral, ni las veis a hablar en general, porque normalmente tienen una retención para la empresa y para los trabajadores. Y entonces, pues lo que antes se suele hacer es dar esas horas de más que se han metido de más como fiesta en la empresa. O a veces, incluso aunque esté mal dicho, a veces se dan pues bajo manga negro. Y por último, la cuarta base tiene que ver con la base del IRPF o el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Entonces, empezar por lo más sencillo. El cálculo, la cuarta base es la más fácil de calcular, ya que está calculada y tiene que ver con el total de vengado o el sueldo bruto, ¿vale? Que en este caso es 1980. Por lo tanto, aquí pondremos el mismo número que tenemos en el total de vengado al sueldo bruto. La tercera también es bastante fácil porque tiene que ver con las horas extras. Entonces, lo que tenemos que ver es cuántos euros cobramos por las horas extras y pues traerlo aquí abajo. Y son 80. Y ahora viene pues el cálculo de la base más complicada, que es la base de contingencias comunes. Bueno, entonces, aquí, ¿cómo se calcula esta base? Pues tiene una receta, ¿vale? Entonces, ahora entenderéis por qué en el primer momento hemos diferenciado las percepciones salariales de las no salariales. Por lo tanto,
aquí donde pone remuneración mensual, lo que haremos es hacer el siguiente cálculo. Vamos a coger todos los conceptos salariales, exceptuando las horas extras. Por lo tanto, en este caso va a ser salario base 1190, 1190 más la antigüedad, que es 40, si no me equivoco, más 40, perdón, más una más que es los festivos, que es de 200 euros. Es de 200 euros. Entonces, acordaros siempre que aquí en la remuneración mensual siempre vamos a tener en cuenta los conceptos salariales, pero vamos a dejar fuera a las horas extras, siempre, siempre, siempre. En este caso, la suma será, me he confundido aquí, ¿verdad? La suma será 1940, 1190, perdón, 1190, 1190, 40 más 200. Esto da un total de 1390, de 1430. 1430. Bueno, y todo esto quedaría aquí, pero ya estáis viendo que abajo, aquí, nos están pidiendo que calculemos una cosa rarísima en cuanto a normas, se llama prorrata de pagas extras. ¿Esto qué es? Esto simplemente quiere decir que la Seguridad Social, aparte del sueldo mensual, tiene en cuenta lo que cobramos de más, aparte del sueldo. Y normalmente estos son las pagas extras, ¿vale? Entonces, si lo dejaríamos así, a la Seguridad Social se le escaparía 2 pagas extras. Normalmente nuestros ejemplos van a ser 2. Y entonces lo que se suele hacer es lo que se cobra además, es decir, se suman las pagas extras y se divide por 12 meses, porque acordaros que estamos calculando siempre las nóminas mensuales. Pero aquí también tenemos otra encrucijada, porque ¿qué es una paga extra? ¿En qué consiste una paga extra? ¿Qué es la suma de todos los conceptos que tenemos, que cobramos al mes? ¿O qué es? Pues no es eso. Una paga extra está compuesta solo por 2 conceptos, por el sueldo base más la antigüedad. En este caso, este ejemplo, es 1190 más 40. Y siempre es así. Entonces, muchas veces a trabajadoras que suelen cobrar la nómina, pues si trabajan festivos y también trabajan, vamos a imaginar, pues en nocturnos, suele pasar que normalmente al mes pueden cobrar más que cuando viene la paga extra, porque acordaros que una paga extra solo es el sueldo base más la antigüedad. En este caso, pues sería 1190 más 40. Entonces, muchas veces, muchas trabajadoras, pues sí, realmente se extrañan porque a veces, pues, ven que su sueldo, en cuanto a las pagas extras, es menor que lo que cobran durante el mes de ordinario. Y esa es la razón. En nuestro caso, lo que haremos es, como son 2 pagas extras, multiplicamos por 2 y dividimos entre 12, que son 12 meses. Vale, entonces este cálculo nos va a dar, que ya lo tengo calculado aquí, un total de 205, ¿vale? De 205. Entonces, esto es a 205. Y ya tenemos ya el cálculo hecho de la base de contingencias comunes, que es 1635. Es la suma de los dos. Por lo tanto, ya tenemos, por una parte, la base del IRPF, que es lo mismo que el sueldo bruto, el total de vengado. Tenemos también las horas extras, que es lo mismo, la cantidad de horas extras en euros. Y ya tenemos calculado la base de contingencias comunes, que es 1635. Por lo tanto, ya nos queda calcular la segunda base, que es la base de cotización por contingencias profesionales, que todo esto tiene que ver luego esta base para calcular si yo estoy de baja por un accidente laboral o enfermedad profesional, o también para calcular el desempleo. Incluso los cursos que se financian para la gente que está desempleada. Y en este caso será 1635, ya tenéis la chuleta ahí, más las horas extras, que son 80. Entonces, en total, esto me va a dar un total de 1.715. 1.715 euros. Comprobamos por si acaso y así es.
Entonces, para acabar y resumiendo, el tema es que al final tenemos el cálculo en las 4 bases y ya con esto acabamos con el cálculo y el próximo vídeo os explicaré cómo podemos calcular ya las deducciones. Agur.